Hay personas que sienten que el encontrar idiotas en la vida es un regalo del universo. Hay seres humanos que piensan que los demás deben mantenerlo siempre, que deben asumir sus obligaciones y sus gastos. Hay seres humanos que piensan que los demás tienen que hacerse cargo de la vida de ellos. Desgraciadamente, dentro de estos seres humanos hay servidores públicos, hay políticos, hay servidores religiosos, pastores, obispos, hay personas dentro de la generación que nos ha tocado vivir que creen que los demás tienen que cargar con su vida o que los demás están hechos simple y sencillamente para soportar el estilo y la forma en que ellos deben desenvolverse. Eso da paso a muchísimos fenómenos del abuso social, como son las chapeadoras, los políticos corruptos, los pastores y obispos abusadores, y un renglón de gente que se ha acomodado pensando que los demás como víctima son la solución de sus problemas para ellos vivir satisfactoriamente en la idea que han pintado y se han montado sobre el hecho de que los tontos son superastrales para ellos, son demasiado amplios y universales. Entonces, el esquema político, que es muy pequeño comparado con toda la generalidad de personas en una nación, el esquema religioso, que es muy pequeño comparado con el universo y el dueño que lo creó, que fue Jehová, nos damos cuenta que muchos de estos vividores, que muchos de estos corruptos, que muchos de estos ladrones han asumido mentalmente que nosotros tenemos que mantenerlo, que tienen que vivir de nosotros, que el ser humano de a pie, común y corriente, o el cristiano, se tiene que hacer de la vista gorda ante las expectativas que tienen ellos y a veces sus familiares, sus grupos, sus núcleos, de que ellos están hechos para vivir del más pendejo. Perdone la palabra, que en algunos países significa algo no muy bueno. Pero usted ve cómo ellos han esquematizado, han desarrollado, han diseñado una forma de vida no solamente para vivir de los idiotas, sino para aprovecharse de todo lo que se llame oportunismo, de todo lo que se llame empatía con el pueblo a través de presentarle una cara de dominio y etiquetarse con el émbolo o el sobre de necesidad, de que ellos son necesarios. ¿Necesarios para qué? Me pregunto yo. Necesarios para acabar con todo lo que se le acerque y con todo lo que le lleve a la mano. Entonces, en vez de seres humanos necesarios, la palabra que le cabe perfectamente es la de depredadores. Son lo más parecido a los depredadores que nos brinda el reino animal. Depredadores en todos los sentidos, lamentablemente, de nuestra sociedad. El tema que quiero tratar hoy con ustedes se titula La entrega. Se titula La entrega. Si hay una ciudad que yo amo mucho y está a punto de perderse, y yo regalo una parte de mí, regalo a la persona que amo, un ejemplo, a mi hijo, para salvar esa ciudad. Si dejo que la ciudad y dejo que la memoria
de la persona que entregue la pisoteen, la escupan y la cojan de relajo, entonces realmente yo no he estimado el valor de la entrega que hice. Si Dios no castiga, si Dios no desafía, si Dios no desenmascara a aquellos que negocian con su sangre aquí en la tierra, podríamos decir que Dios es un Dios incoherente. Porque si hay algo en la luminosidad del hombre y del planeta que tiene que estar claro, es que Dios entregó a este universo la joya más preciosa jamás vista o creada, que se llamó el Rey del Universo, Jesús de Nazaret. Entonces, si nosotros como seres humanos y si Dios como Padre allá en los cielos no velaría por lo que es la brillantez, la pureza, la sangre, el amor, la esperanza de esa entrega, entonces podríamos decir que entenderíamos nosotros que Dios no estaría siendo coherente. Si Dios abandonara a la suerte de aquellos que dicen, date tranquilo, no denuncie a los sucios, a los ladrones, a los manipuladores, aquellos que han entendido que nosotros debemos mantenerlo por la estirpe que llevan en la tierra, aún sin dar testimonio de consideración de esa sangre perfecta y esa sangre preciosa, entonces podríamos fácilmente acusar al dueño del universo de ser incoherente. Pero Dios no ha abandonado, no tiene ni siquiera en el pensamiento que nosotros, sus hijos, olvidemos qué fue Jesucristo y lo que hizo y por qué lo hizo. Si nosotros olvidamos el por qué Jesús llegó a ese sacrificio, entonces su carrera, su labor, su compromiso, su honestidad y su amor quedaría tirado por el piso. Nosotros no podemos permitir que la obra de Jesucristo se cualquierice en la tierra. ¿Cómo cualquierizamos la obra de Jesús? Cuando la politizamos, cuando nos juntamos con individuos de baja calaña, cuando olvidamos nuestro proceder como feligres, como religiosos, como personas que conocemos Apocalipsis 20, Apocalipsis en el capítulo 20, para considerar que Dios en ningún momento ha olvidado las facultades por las cuales Jesucristo fue enviado aquí a la tierra, que Dios no va a recoger en su memoria la dimensionalidad que tiene el precio por el cual Jesucristo vino a rescatarnos, que Dios no es permisivo para que se cualquierice la doctrina en la obra de Dios, pero ellos se han metido en la cabeza que nosotros tenemos que mantenerlo, que nosotros tenemos que... No los puede criticar, son los varones de Dios, ladrones, fornicarios, asquerosos, políticos, rastreros, abusadores de la obra de Jesucristo, relajando la memoria de la fe. Es oportuno recordar que Jesús vino con una misión y el primero que no la va a olvidar se llama el Dios del cielo. ¿Por qué? Porque si a ti que te duele la muerte y la partida de un hijo o una hija, imagínate a Dios lo que le dolió haber visto a su niño morir colgado en la cruz del Calvario. Pero el rescate de la memoria de los antecedentes de Jesucristo jamás va a ser hecho, jamás va a ser impulsado y jamás va a ser protegido por estos diabólicos corruptos que predican la palabra para beneficio el día de hoy. No, la cualquierización del evangelio y
en el devenir de los tiempos, los negocios con que ellos se están levantando como jerarcas en la fe deben ser puestos en la lupa por nosotros. Deben ser puestos en la lupa si es que nos interesa que nuestra próxima generación, ya no la nuestra, que está tan contaminada, que está tan ciega, que está tan estupidizada y manipulada por estos rastreros llamados apóstoles, obispos, pastores, de la generación que ellos representan, que es la generación de, según ellos, el evangelio de la prosperidad. No debemos permitir que se nos use para comercializar la fe o comercializar el evangelio, porque entonces estamos siendo partícipe de lo que estos cerdos están administrando en el nombre de Jesucristo. Lamentablemente hay muchos que no se atreven a hablar. Bendiciones para todas. Buenas tardes, dice Belkis Maestre. Rocío Ruiz, Dios te bendiga. Entonces, así como hay muchos que no se atreven a hablar, hay otros que Dios los está preparando en una resistencia especial para que todos los que no se atrevan a hablar formen parte de proyectar lo que yo y otros estamos hablando, dándole share y compartiéndolo. Nosotros no debemos permitir que se nos use para comercializar el evangelio. No debemos ser parte de eso. Por parte de estos apóstatas rastreros que sí creen que los vamos a seguir manteniendo, que sí creen los vamos a seguir comprándoles vehículos de lujo, comprándoles casas, joyas, prendas, mandando las viejas a repararse todo en la sala de esos cirujanos que las operan con el dinero que encuentran de camino, porque todo el dinero que le llega a las manos es Dios que lo permite, pero ellos lo malusan. La palabra se dialoga con la verdad, no la verdad a medias, porque si lo hacen así, están mintiendo. Dice, es que ellos ni siquiera dialogan. Ellos ponen a otros a predicar. ¿Lo has visto dialogar? Nunca, no los conoces, no les conoces su cara, no conoces sus sentimientos. Tienen lo que se llama para ellos servidores, a lo que ellos mandan para que den el frente, para que recojan ofrenda, para que visiten los viejitos que cuando cobran los cheques están pendientes, tienen una lista de apartamentos en Brooklyn, en el Bronx, en Manhattan, donde mandan a sus secuaces a buscar dinero de los viejitos. No, ellos no dan la cara. Esa no es la estrategia de ellos, mía. Te estoy hablando de gente diabólica, maligna. Te estoy hablando de rateros. Y ellos usan algunos dentro de la radio y dentro de el internet, la televisión, para darle una cara de santidad a lo que hacen. Pero detrás de esa cara de santidad es un grueso ladrocinio. Es una pirámide mafiosa en la cual quizás, Belkis, tú ni siquiera te imaginas cómo funciona. Saben que Dios lo va a poner en vergüenza. ¿Cuál es el crimen religioso de este siglo? Yo te pregunto, ¿cuál es el crimen religioso de este siglo? El crimen religioso de este siglo es estafar al pueblo evangélico con meditación y alevosía. Y la verdad siempre va a salir a la luz. ¿Cuál es el crimen religioso de este siglo? Es estafar al pueblo evangélico con discernimiento y alevosía. Han estudiado el caso, se han manifestado con deseo de programarse para robar sin medida, sin contenerse, hacerse millonarios explotando a un pueblo que cree que lo está haciendo por Dios. El crimen de este siglo es estafar a los evangélicos premeditada y descaradamente. Eso lo hacen ellos sin ningún problema.
Lo grande es que eso sale de los que juraron y han jurado que iban a cuidar al pueblo de Dios. Ellos habían jurado que iban a cuidar al pueblo de Dios. El rostro de Jesús con la corona de espina, sangriento y desfigurado, pintado por el Greco en 1921 para la Capilla Sistina. Ese rostro no se puede comparar con el rostro de estos ladrones y manipuladores que piden en nombre de Jesús. Ese rostro no se puede comparar con el de ellos. Tienen rostros de avaros, felices de estafar al pueblo, rostros de oligarcas con títulos religiosos que sacuden a sus comunidades con carros de lujos, prendas, mansiones, ropa de marca e inversiones en Wall Street. Ese rostro no se puede comparar con el de ellos. Claro que no se parecen a Jesús, estos herederos de Judas, satánicos, demonios, que por más con sus actitudes nos dejan saber que están pensando en todo menos en Jesús. No se le coordina el corazón con la boca. Lo que hablan, todo lo que dicen, para ellos tiene un precio. Todo lo que dicen y hacen para ellos tiene un precio. La lucha incansable por aumentar sus fortunas. Una lucha incansable por aumentar su ladrocinio y sus fortunas. Comercializando el evangelio, están enterrando a millones de personas. Comercializando el evangelio, están enterrando a millones de personas que se hacen parte de esta forma de la aberración que significa vender la palabra de Dios en contra del mismo Jesús. Vender la palabra de Dios en contra del mismo Jesús. No se puede comparar las heridas de Jesucristo, cansado, cargando la cruz, con las cargas de lujo que caminan ellos, con la comida que disfrutan en los edificios y en las piscinas estos renacuajos. No se puede comparar las cargas de Jesucristo en la vía dolorosa con la carga que llevan esto hoy a sus espaldas. La única carga que ellos llevan son los macutos cargados y las prendas, los morrales de todo lo que le quitan al pueblo. No se puede comparar el vinagre que le ofreció el soldado en su boca quemada y seca. No se puede comparar al vino que ordenan y toman en los hoteles estos sádicos con el dinero del pueblo recolectado en nombre de Jesús en esos marratones, el maratón para marranos. No se puede comparar eso. No, es hasta una injusticia simplemente pensarlo. No se puede comparar la puñalada con una lanza en el costado. No, no se puede comparar con las cirugías estéticas, las cirugías que las Jezabeles del púlpito presentan, aumento de senos y nalgas, repleta de votos y sensualismo, no son dignas de tomar el nombre de Jesús en su boca. No se puede comparar eso con lo que estamos viviendo en esta corrupción absolutiva de estos delincuentes llamados, según ellos, obispos, pastores y evangelistas. No se puede comparar el sudor de la sangre y el cansancio, la humillación que vivió el Santo de Israel en la vía dolorosa con la caminata en los malls, que es la única caminata que realizan estos ladrones con la faraona y sus hijos.
No se puede comparar esa caminata de vida y muerte de Jesús en su agonía para compararlo con estos cuando llegan a caminar en los malls comprando perfumes caros, relojes de diamante y ropa de alta gama que usan hoy estos rateros en el nombre de Jesús. Eso no se puede comparar. No se puede comparar el mensaje de la cruz con la basura que hoy predican estos delincuentes de púlpito, la basura que promocionan y que proyectan estos con el empuje del emocionalismo, con lo manipulable y lo increíble e irritable que es el jugar con la sangre y el sacrificio de Jesucristo, de los llamados apóstoles, profetas y evangelistas, con pastores de hoy apoyando a los que ellos llaman, según ellos, los nuevos santos de la prosperidad. No se puede comparar, no se puede comparar, mi hermano, el mercantilismo religioso. Ese es nuestro tema de hoy. El mercantilismo religioso es una tumba reservada a los avaros que solo ejercitan la fe por conveniencia para estafar al pueblo. Al mercantilismo religioso que ellos proyectan hoy y que solo ejercitan la fe para explotar al pueblo. El gran escritor italiano Leon Bachido dijo: no hay ninguna diferencia entre un banquero corrupto y depravado con un pastor apóstata, interesado y mentiroso. No sé qué le habrá pasado, qué experiencia tuvo el gran escritor de allá de Serna, Italia. Repito lo que dijo Leon Bachido: no se puede comparar. El gran escritor italiano Leon Bachido dijo: no hay ninguna diferencia entre un banquero corrupto y despiadado con un pastor apóstata, interesado y mentiroso. Un hombre puesto ahí por los beneficios, por lo que visualizó y lo que regularizó para él, su mujer y su familia granjearse un mercado en esta finca donde hay tantos animales, novillos, novillas, chivos, perros, los que calificaron como carne para engordar su matadero. Entonces, como visualizaron eso, se engancharon, se insertaron en el pastorado. Y el gran escritor Leon Bachido dice que no hay nada más despreciable que una persona que ostente el apostolado, el pastorado y el evangelismo con una posición de proyección de mentiras. O sea, no lo sienten, pero lo realizan como cualquier trabajo diario, porque en vez de un llamado, es simplemente un aprovechamiento de las posibilidades. La comercialización de la fe es la muestra que nos enseña de qué está lleno el corazón de estos falsos líderes. ¿Por qué han comercializado la fe? Porque lo único que tienen en el corazón es esa hambre, es esa congenia, es esa decisión, es ese espíritu de arrebatamiento económico que los hace lucir siempre más que desesperados en vez de confiados en el Dios y en el Cristo que les sirve. Por eso maltratan, por eso ejecutan, por eso forman parte de la delincuencia civil silenciosa que se mueve en un grupismo eclesiástico el cual ellos dominan para que no le falte, como dicen, donde no falta pan, leche, queso y huevo, la vida se puede tomar un poquito más suave. O sea, que sus escalones
y sus peldaños son más humanos y son más de la carne que del espíritu. Son falsos líderes. Un hombre de espiritualidad lleva a la iglesia por un camino seguro. Un hombre espiritual, un líder espiritual, lleva a la iglesia por un camino seguro. Un ladrón, un avaro, un ambicioso, un mentiroso, un racista, una porquería reflejando pastorado en un púlpito, lleva a la iglesia a la esclavitud y a una caída segura. Una persona de esa categoría lleva a la iglesia a una caída segura. Debemos decirle no a la comercialización del evangelio. Jesucristo se fue y prometió volver, pero aunque los ojos le fueron abiertos a muchos y el velo del templo se rasgó en dos, la iglesia ha olvidado ese gran cometido. Como no se predica el hecho de que Jesucristo se fue y el hecho de que Jesucristo regresa, entonces la iglesia ha caído en una desnutrida ambivalencia que le cabe como anillo perfecto a los intereses de estos apóstatas. El que se nos olvide por qué Él se fue y el que se nos olvide por qué va a regresar. Es una treta, es una carnada especial para que el pueblo milite en lo diminuto, para que el pueblo milite en la inercia, para que el pueblo milite en el no tiempo, para que el pueblo no piense, no participe, no se exprese y sobre todo no le haga falta el placer, el cariño y el amor del arropamiento de Dios en nuestras vidas. Si me olvido de que Él se fue y me olvido de que regresa, estoy olvidándome completamente de la obra redentora de Jesucristo. Pero usted me preguntaría, nunca he escuchado ese tema en un altar, la antigua no lo predican. Yo te contestaría, no les interesa. La treta perfecta de la comercialización del evangelio tiene que estar divorciada de la obra redentora de Jesucristo, porque divorciando la obra redentora de Jesús, se dan cuenta que el pueblo participa en ese renglón de olvido tan necesario para seguir pisoteando, vendiendo la palabra y pisoteando la sangre de Jesús. Así es, hermanos. Mientras más el pueblo se olvide de cuál fue la misión del Cristo de la gloria, más beneficioso es el momento de encontrar un pueblo que esté pintado de amarillo, pero que por dentro sean todos rojos, o sea, incongruencia en el camino de la fe. Conocemos a Jesucristo, sabemos lo que Él hizo por nosotros, hemos vivido por la visión de la cristiandad, pero nos dejamos estafar, nos dejamos manipular, nos sentimos que estamos a los pies de estos delincuentes de la religión que para aprovecharse han creado estrategias, lo que ellos llaman hoy día en la fe, caminos insurrectos para reflejar que realmente nuestra cristiandad tiene sentido. ¿Cómo se llama eso? Evangelio de la prosperidad y otros malditos caminos que el hombre ha agregado para explotar a sus propios hermanos, para desviarlos, para equivocarlos, para debilitarlos y para que nunca le vean la cara el día de la resurrección al príncipe de paz. Pero parezco viejo y arcaico predicando esto, porque estas cosas ya no se predican en los púlpitos, estas cosas no se promueven, porque no le convienen a estos sórdidos ladrones, a estos egoístas que organizan 4 maratones al año, que te hacen promesas de pactos que te llevan inequivocadamente a caminar
la senda del error espiritual, porque para eso son capacitados los obispos, los maestros, los pastores y los evangelistas de hoy, para rapiñar al pueblo de Dios. 70% de ellos metidos en fornicación y en política, un 30% que no han doblado rodillas a Baal con estos delincuentes organizados en mafia religiosa para su conveniencia propia, personal, de su concilio, de su familia o de su organización. El resto que se los lleve el diablo. Vamos a explotarlo, vamos a comercializarlos, vamos a manipularlos, vamos a hablarles mentira, vamos a despertarle emociones, vamos a ponerlo como intransigentes, impensantes, que no tienen la forma de cómo levantar un espíritu de protesta ni en oración ni en persona contra esto, que son estafadores religiosos y que se pintan con títulos en la fe para tratar de otorgarle un panorama de escondrijo a su propia vida. Oh, yo soy apóstol, oh, yo soy doctor, yo soy querubín, oh, yo soy evangelista, oh, yo soy un pastorazo. Ya entonces te están brindando con sus títulos el freno de acción que tú necesitabas escuchar, porque eso en drama comedia o en dramaturgia se llama el estirpe o el estilo elegante con el que te dicen tú no estás a mi nivel. Dios le bendiga grandemente, varón guerrero, hablando de esa corriente, agua que su fruto nunca cese. Claro que no, así será, nunca va a escasear. Yo sé que Jehová está en control. Lorena, Dios te bendiga mucho. Que Dios bendiga a mi querido hermano Edwin Díaz, nuestro querido ministro de Dios. Ángela Namán, Dios te bendiga. Y a todos el que esté en sintonía con nosotros. Estamos hablando hoy del por qué no debemos formar parte de estos secuaces, de esta componenda, que aquellos que se dicen creyentes y se dejan usar para la comercialización del evangelio. ¿Cómo tú te dejas usar para la comercialización del evangelio cuando te olvidas de la obra de Dios, del por qué vino y por qué se fue y por qué dijo que regresa? No lo dijo para que compraras pasaje a Israel, no lo dijo para que le dieras la ofrenda calladito por debajo de la mesa al obispo, no lo dijo para que deje tu familia sin comida y sin casa mandándole la renta con los pactos del primer mes, no lo dijo ni lo hizo para que tú hoy te ates con esos pactos asquerosos, sucios, con esa mentira de $1,300 en un árbol imaginario en una pared. No lo hizo para que tú te vayas a comprar el círculo de amigos de Radio Pedir enviando $25 mensuales y quizás a tu familia ni siquiera los saludas, ni siquiera los busca y a un desamparado no le compras un chocolate, pero a ellos le das $25 mensuales, disque supuestamente para ser parte del círculo de enemigos. Toda esta estafa, toda esta mala liturgia que desarrollan estos delincuentes, estos ladrones, es lo que nosotros aquí en nuestra página denunciamos día con día. No podemos formar parte de esto que ante los ojos de Dios es proscrito. No podemos apoyar la comercialización del evangelio. Quedándonos callados, Kennedy y Saúl también apoyamos la comercialización. Haciéndole un guiño a los que comercializan, también formamos parte de lo que es la comercialización del evangelio. Jesucristo, Pablo, no nos dejaron los apóstoles una patenta con un nombre que diga China, Estados Unidos, Brasil, Europa, porque el evangelio no fue patentado para ser comercializado. El evangelio fue regalado al planeta. Ladrones, el evangelio fue un regalo de Dios, no opcional de nosotros. Lo opcional es
¿qué hacemos con él? Lo vendemos, lo ensuciamos, lo politizamos, lo regalamos, lo ponemos a la disposición de la gente, lo predicamos para cambiar vidas o lo vendemos para hacernos ricos. Lo transformamos en libro, en CD, lo transformamos en canciones para buscar cómo granjearme una fortuna a través de lo que yo creo que deben hacer los que creen en el Evangelio, que es mantenernos a nosotros como líderes tóxicos, obispos, evangelistas, pastores, querubines de esta época, que supuestamente ellos, los apóstoles de hoy, el pueblo está obligado a esclavizarse, porque ellos son los varones de Dios y son los que tienen que vivir bien en la tierra. Una temática delincuencial más parecida a un partido político que una religión. Eso lo empujan y los desarrollan estos ladrones. El único libro santo que se salva es la santa palabra limpia, la Biblia, la que el Señor nos regaló, Lorena Núñez Medina, en la tierra. No debemos participar de este proceso maldito de comercialización de la palabra de Dios. La mayoría de estos ladrones que están siendo investigados por los gobiernos federales, por los abusos contra la iglesia, por el enriquecimiento ilícito, porque se han metido en el lavado de dinero, se han metido en la droga, en la compra de propiedades, usando el evangelio, es simplemente porque se desviaron y se olvidaron de la obra de Jesucristo el excelso. Y yo te pregunto, si tú la olvidas también, si tú te quedas callado, si tú no te levantas con este ladrocinio, con este relajo, con esta falta de respeto a la pulcritud del evangelio de estos últimos tiempos, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Quiénes serán la lumbrera? ¿Quiénes tomarán la antorcha? ¿Quiénes estarán poniendo un granito de arena en adecentar con una dimensión de fe este terreno que Dios nos dio a cada quien un terrenito para que lo mantengamos bonito, para que lo mantengamos limpio, para que lo mantengamos fuera de todo tipo de contaminación, así los frutos que nacen, así el tubérculo que nace, así el agua que sale de ella, es limpia. Esa es nuestra parcela, esa es nuestra propiedad y es el evangelio. No podemos participar de la comercialización del evangelio el día de hoy y ser proscritos y quedarnos callados ante estos ladrones, ante estos miseriosos, ante estos manipuladores que usted nunca le ha visto la cara ni el corazón, ni sabe cómo son, ni mucho menos lo ha visto predicando palabras de salvación. Estos pulpos son peor. Usted le ve la cara y ve perros sentados alrededor de una mesa, loco porque se vaya el mes para repartirse los $2,380 que ganan sin trabajar, porque ellos se han hecho la idea de que nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que mantener a estas tarántulas ladronas, a estos fornicarios, a estos inservibles para la viña de Jesucristo. Son negociantes simplemente de la palabra de Dios y ellos tienen secuaces que los usan, hambrientos, infelices, inservibles, que por sonar en una radio o porque le den media hora y una hora venden la sangre de Cristo, pues son fornicarios igual que ellos, son fornicarios igual que ellos, son payasos del sistema que jamás hablarían sobre la condescendencia de Jesús y por qué el Padre es el que vela por la pureza de la obra de sus hijos. Por eso es que ellos no van a tener que verse con Jesús, van a tener que verse directamente con el Padre, con Dios, porque el Padre vela por la pureza de la obra del Hijo, ya que el mismo Hijo dio testimonio de que era el Padre quien lo mandaba, o sea, mi Padre es el dueño de la obra que yo realizo.
se han olvidado del testimonio de la iglesia. No lo predican, no le interesa. No pueden promover lo que es la dimensionalidad eterna. ¿Por qué? Porque olvidando la obra de por qué Jesús se fue y por qué Jesús dijo que volvía, dejan a la iglesia en el epicentro medio en el cual la gente está languideciendo por falta de el acta de testimonios que es la sangre de Jesús en la cruz del Calvario, para que el mundo, el pueblo cambie, sea favorecido, el velo le sea roto en dos, como en el templo cuando Jesús expiró en la cruz. Pero nada de esto se predica. A ellos no le interesa el pueblo manejable, miope, le interesa el pueblo que está tolerando toda esta basura. Imagínese usted, 7 o 8 viejos, ya panzones, sin desinencia espiritual, sin base lógica de lo que es poder de Dios, pero con mucha base de negocio, con mucho viaje vendido, con mucho ladrocinio, con mucho boricuismo, porque los 11 o los 12 son boricuas, una misma mafia, una misma pirámide, y 2 o 3 lambones dominicanos que lo han ayudado y los ayudan a mantenerse. Entonces, bajo esa cifración de el estado eternal de la delincuencia religiosa, han dominado por 49 años, ellos mismos eligiéndose, ellos mismos votando, ellos mismos subiéndose los sueldos, ellos mismos llamándose vitalicio, y Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, el área nuestra, escasa de un profeta de potencia, escasa de una mujer de Dios, escasa de oportunidades espirituales. ¿Por qué? Porque no existen, porque ellos la coartan, ellos la rompen, ellos empañan a todo hombre o toda mujer que se levante y no sea de ese círculo sucio y ladrocínico, mafioso, que dirige la fe tristemente en el área triestatal. ¿Por qué cuando yo me quedo callado formo parte, cuando yo no le doy share, cuando yo no comparto este trabajo, cuando digo que la antigua lo haga solo? Hay un Dios que está en los cielos allá arriba, que está mirando y sabe que llegó el momento de denunciar este ultraje contra la fe, ultraje contra las mujeres nuestras talentosas, ultraje contra el pueblo de Dios, porque en su mente estos ladrones llamados apóstoles del nuevo tiempo, evangelistas, pastores, querubines, se han creído que nosotros somos las personas estúpidamente perfectas para mantenerlos a ellos, a sus vicios, a sus mansiones, a sus lujos, a su ropa e inclusive a sus tóxicas mujeres llenas de cirugía y llenas de botox. ¿Espiritualidad a dónde? ¿Espiritualidad a dónde? Si por lo único que trabajan es para montar congresos y para payolear la música de la mujer, y hay 400 cantantes cristianos que no se escuchan porque no forman parte, 500 cantantes cristianos en esta área triestatal porque no forman parte de esa mafia curtiembra. Hay 200 locutores buenos, de calidad, gente con categoría para leer noticias, gente con categoría para presentar un artista, gente con representación, pero lamentablemente no entran porque no son parte de esa mafia. Y nunca van a entrar, a menos que no le paguen al obispo chicheno, o a menos que no formen parte de vender su alma y su estirpe para seguir comercializando con mentiras el evangelio que le han inyectado a esta ciudad fría, indecisa y sobre todo solitaria del espíritu de profecía que Dios quiere que nosotros tengamos aquí. Pero ¿cómo lo vamos a poseer si los profetas que se quieren levantar están preparados para levantarle una calumnia, para mancharle sus vestiduras y para desacreditarlo? Porque así trabaja esta mafia impúdica, esta mafia hedionda, esta pirámide que, si no es política, si no es de ellos, si no eres boricua o dominicano, esta pirámide y esta mafia de racismo contra nuestros hermanos de Sur y Centroamérica que no tienen ningún derecho, lamentablemente. Entonces, cuando yo me quedo callado, formo parte de la comercialización sucia y asquerosa que llevan estos delincuentes del evangelio. El precio de su sangre inmaculada y
se dedicó la iglesia no a concebirlo, sino a idolatrar, a soportar estos delincuentes religiosos que los atrasan, los esclavizan, los usan, los atan con demonios de mentira y apostasía. Y la iglesia tranquilamente lo acepta. La comercialización del evangelio se está llevando a cabo bajo el silencio y la participación de la misma iglesia. Es la iglesia, como dijo Teodófilo Filipo, dijo la misma iglesia que Domiciano escribió en las excelentes letras de Atenas, donde Domiciano decía, el problema con el circo romano, los leones, los muertos y la gracia que le hacía a las personas de esa época y al gran rey es que la misma iglesia está colaborando para que el circo no cese la sangre. Porque Domiciano era partidario de que los cristianos murieran luchando. Y la parte que le había sido predicada, lo que aprendieron era que el hombre debía entregar su alma, su cuerpo, su espíritu a Dios por la causa del Evangelio de Cristo. Qué diferencia, hermano, a estos ladrones, qué diferencia a estos sucios buscando BMW, qué diferencia a estos asquerosos buscando apartamentos, a estos ladrones quitándole casa a los viejitos, qué diferencia a estos sinvergüenza hablando mentira en una radio, colectando dinero con apostasía, con mucha apostasía, con mucho engaño, con mucho manejo, con mucha manipulación, 4 maratones al año, hermano, recibiendo dinero por todos los lados, tumbando brazos, hermano, recibiendo aportes de gente, los pobres, que cogen grandes demandas, sacrificando sus hijos, su vida, para llevarle 100,000, 200,000 dólares, cuando saben que se lo tienen que dar a su pastor y en la iglesia donde se alimentan. Pero la iglesia cristiana, los evangélicos están mal dirigidos, los evangélicos están perdiendo el conocimiento, los evangélicos no leen la Biblia y les siguen manteniendo los vicios y entregándoselo a estos sucios, a estos ladrones, gente que ellos ni la cara le ven, ni en los maratones los escucha. Ponen a otros a vocear, a producirle cuarto, a producirle dinero. Cuando tú le dices, yo soy voluntario, vine a coger teléfono, yo vengo a maratonear, deme el pasaje para yo cruzar el puente. No, usted viene si usted quiere. No, aquí no. Pero varón, regálame un café. No. Tiene que hacerlo por la causa de Cristo, por la causa de tu bolsillo, ladronazo, que ni a los mismos voluntarios le quieren regalar un café o pagarle su pasaje para que crucen el puente en esas guaguitas. Quieren explotar a lo que ellos llaman voluntario. Y un amigo mío me dijo, no, esos no son voluntarios, esos son pendejos. Agregó amorfológicamente, pero lo agregó a la manera como él podía explicarlo. Yo no soy voluntario, no, ustedes lo que quieren son pendejos. ¿Por qué? Porque le pidió una ayudita para cruzar el puente y como tumban millones en cada maratón, no tienen para darle 20 dólares a esa pobre gente que dura 6, 7 horas sentado ahí sin comer nada. Algunos lo veía blanco, algunos lo veía porque hasta la mesita donde se le ponía el café y donde se le ponía el agua, una de esas demonias, de esas tortugas diabólicas que trabaja ahí adentro, dijo, no, porque eso trae cucarachas. Y cuando le dijeron, esa es la mesita donde comen los voluntarios, a mí no me importa que traigan su comida si quieren venir a servir. Eso es diatribismo, eso es diabolicismo, eso es odio, eso es oscurantismo dentro de la fe. Tienen que trabajar para ayudar y libertar la iglesia. El cambio en este momento de estos mercantileros está en manos de todos nosotros, dándole share, publicando lo que hacemos, lo que la gente que está en contra de este oscurantismo religioso que estamos viviendo, lo que la gente está realizando es lo que los demás
tienen que escuchar para poder participar de este gran despertar. Los manipulan en todas las áreas, dice Lorena Núñez Medina. Ese cambio no se va a dar mientras nosotros seamos más participantes del mercantilismo que del crecimiento de la iglesia. Ya la iglesia no se explica solamente en la fe y la doctrina. La iglesia se explica en el negocio, en la corrupción, en el amiguismo. La iglesia se explica en el nacionalismo, en el racismo. La iglesia se explica en todo lo mundano que por desgracia para nosotros ha sido permitido y ha venido entrando al púlpito. Licenciada Deyanira La Antigua García, Dios te bendiga, te amo mi hermana, te amo mi amor, te quiero mucho. Qué placer verte, saber que estás ahí, que Dios bendiga a tus hijas, que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga todo lo que toque en tus manos, mi amor. Y estoy preparándome para irte a dar un abrazo un día de esto. Estoy preparándome para irte a dar un abrazo, te quiero mucho y saludos de Juana. Te quiero y me alegra mucho saber que estás ahí. Rafael Castillo, nosotros no podemos participar de la comercialización del evangelio. Alguien me decía, ¿y qué tiene de malo? Porque todo se comercializa. Y yo le dije, ¿y tú eres cristiano? Que tú me estés preguntando a mí que yo estoy escribiendo este tema, trabajando y desarrollando este tema, y tú me digas a mí que qué tiene de malo la comercialización. Que Jesús no se comercializó, que Pablo no se comercializó, que Pedro no se comercializó, que Juan el Bautista no se comercializó. Entonces, ¿por qué desgracia tengo yo que comercializar el evangelio? Primero, vender mi imagen. Segundo, vender lo que realizo en nombre de Cristo. Tercero, proyectar mi iglesia como un club que vende boletos, que prende luces, que lanza humo, que hace fiesta. E inclusive hay quienes tienen hasta su bingo los sábados en la iglesia ya. Y todo es aceptable. Pues poco a poco, con esa pregunta del por qué yo no debo comercializar la obra de Dios. Dios te bendiga, Iglesia de Dios Pentecostal, Puerta de Salvación. Dios te bendiga mucho. Entonces, el por qué yo no debo comercializarme en nombre de Jesucristo, porque voy a pasar los límites y los estándares lógicos que me llevan a mí a entender el por qué la pulcritud como creyente y como hombre de Dios tengo que mantenerla fuera del negocio. Fuera del negocio. Ahora, cuando yo trato de dar una explicación básica de que sí, mis libros, claro, yo hablo de Jesucristo, yo te lo puedo vender, claro, mi CD, claro, yo hablo de Jesucristo, lo promociono en la iglesia, voy a cantar y primero hablo de mis libros, y voy a cantar y primero no he leído la palabra, ni he dado el mensaje, y miren, ahí al frente están mi CD, mi música, ahí están mis libros, ahí está todo lo que yo traje para vender, y no he dado ni siquiera las gracias a Dios por estar en ese púlpito. Entonces, cada quien conoce lo que es el mercantilismo, pero como mismo entró el mercantilismo, se han colado otros demonitos como la fornicación. Se han colado demonitos en la iglesia, como es meter los senos grandes, como es meter las nalgas llena de botox y los labios, y como es meter a estas mujeres seductoras llenas de tatuajes que ya ni se cubren el cuerpo, entran a la iglesia y todo el mundo le está sonriendo cuando alguien debería llamarla y decirle en una esquina, mira, aquí hay muchos varones esperando una mujer, aquí hay mucha gente que está consagrada a Dios. Si tú pasas con esos senos afuera al púlpito, le puedes hacer daño al pastor, le vas a hacer daño a la concentración de estos varones, pero dejamos que esa Dalila entre, que esa serpiente se remenee dentro de la iglesia y no la corregimos de que porque está contra la voluntad de que ella un día se convierta. Bueno, si se convierte lo va a hacer en corrección. Así se ha metido al púlpito que un ladrón, un delincuente venga a traer dinero sucio y tú no le preguntes, mi hijo, cuando lo vayas a entregar, a una oración a Dios, limpiemos este dinero. ¿Sabe por qué? Porque tu sentimiento y tu corazón son más buenos, pero la procedencia de estos chavos son malas.
La procedencia es de droga, la procedencia es de muerte, la procedencia es de asesinato, y ese dinero no debe entrar al alfolí hasta que tú no te conviertas y des fe y consagración. El mercantilismo ha entrado, recibimos todo. No tocamos nada con tal de que los intereses nos beneficien, con tal de que las actitudes sean a nuestro favor, con tal de que todo lo que llegue sea favorable personalmente para mí. Hay una historia de un pastor en República Dominicana que cuando fueron a la parte atrás de la iglesia tenía 2 motores y una pasola. Y cuando la policía le cayó es porque el ladrón la guardaba allá detrás del púlpito, tenía como un cuartito. Y le preguntaron al pastor, ¿pero cómo así? Y dice, no, él venía y nos decía a nosotros que él estaba tan agradecido de Dios que él quería traer de sus propiedades, porque él es un tipo que tenía propiedades, que él quería entregarle a Dios parte de lo que Dios lo bendecía, y lo que hacía era robar motoras y pasolitas. Y le llevó. Pero entonces, si tú eres un pastor consagrado, que no permites el mercantilismo, que no permites que cosas con procedimiento y procedencias oscuras entren en los linderos de Dios, tú tienes que estar en oración, tú tienes que estar en análisis, tú debes conocer a esa persona, pero no reciben todo por beneficio. Estos corruptos, estos prevaricadores, estos fornicarios, reciben hasta serpientes metidas en los morrales si se la llevan, porque todo simplemente lo ven con intereses. Eso no sucedía en la iglesia de los pastores de otra época. ¿Por qué? Porque se tenía que ser analítico, hasta las dádivas se recibían con limpieza. Ahora, en este evangelio de procedencia oscura, el cual ellos han bautizado, escuche, evangelio de la prosperidad, le permite difusar, hacer difusores con lenguajes, palabras, oraciones, inclusive mensajes tergiversados. Evangelio de la prosperidad, música contaminada para venderla y promoverla por chavos en los altares. Evangelio de la prosperidad, congresos amañados, con mucho sensualismo y con mucha más de lo que usted se imagina. En esos congresos, actitudes retrógradas de hombres y mujeres que se reúnen ahí supuestamente buscando un bienestar o una salida, y no son congresos, son encuentros para todo. Dígamelo a mí, que lo sé muy bien. De ahí salen mansos y cimarrones, porque todo esto, toda esta impulcritud ha entrado. Mire, ya tengo 1:30 hablando. No hay una palabra de la que yo he dicho hoy o de la que digo en este programa que usted le escuche en los altares de hoy. Estoy tratando de coordinar lo que digo y escuchando las predicaciones de ellos, de estos pastores y obispos, profetas de la prosperidad y querubines. No hay nada de lo que yo haya dicho hoy aquí que se parezca a lo que ellos predican, pues ellos no predican. Ellos tienen un mensaje que no se le puede llamar predicación. Dígame usted por qué. El preaching, como dicen en inglés. La entrega del evangelión, como decían los griegos, es comunicar la salvación de Jesucristo a través de su sangre redentora en la cruz del Calvario, y para aceptarlo usted tiene que confesarlo, y antes de morir, que el espíritu y su alma salga del cuerpo, usted será acepto en el cielo el día final, porque usted le dijo en vida, escuchando, oliendo, comiendo, viviendo con su familia: sí, Señor, me entrego a ti y te acepto. Entonces allá, cuando llegue el momento del juicio final, que te llamen frente a Dios, como dice, y será abierto tu libro, Jehová dirá: wow, recuerdo, estabas en tus cabales, me aceptaste. Después del ataque al corazón, después del derrame cerebral, después de la muerte, no busques a Jesucristo, no lo vas a encontrar. Ya no tiene facultades ministrativas de vida, mientras el alma
puedas recibirlo y aceptarlo, tú tienes derecho en el cielo a la apelación de Jesucristo. De lo contrario, directo para el infierno. Pero ellos no predican esto. Ellos no conocen eso, ni lo ejercitan, ni lo viven. Lo de estos ladrones es confundir a la gente, dándole valía, evaluación económica a todo lo que hacen por interés. Son personas que yo no sé en la categoría, pero mirando el reflejo de lo que es el evangelio de hoy y mirando el reflejo de lo que hacen y cómo viven, son unos delincuentes de categoría tal indescriptible. Porque teniendo usted al Rey de la salvación, al Rey de la vida, donde hay tanta droga, tanta muerte, tanta falta de empleo, tanta gente desahuciada de los apartamentos, tanta gente desesperada afuera, tantas madres maltratadas por los hijos, tantos hijos asesinados en la calle, madres sufriendo, y tú teniendo la solución que Dios te la dio en la mano como pastor, como ministro, como evangelista, que nos llamó a minar las esquinas con un mensaje de esperanza, y yo preocupado por mi carro, por mi reloj, por mi mansión, por mi corrupta mujer, por la Jezabel que tengo al lado, preocupado por los hijos fumadores de droga con tatuajes, preocupado. Entonces, ¿qué clase de ministro, qué porquería humana tú eres, que te quieres vender y reflejar eso en un altar? Estás descoordinado, zapatero a su zapato, ladrón. Dios te puso en la tierra y si fuiste tú que te pusiste, la carga va a ser aún más pesada, porque la palabra dice, ay de aquellos ese día, ay de aquellos que comercialicen la fe, ay de aquellos que fornican en la fe, ay de aquellos que hablan mentira en la fe, ay de aquellos que engañan a sus hermanos en la fe, ay de aquellos que manipulan a sus hermanos. Mejor que se pongan una piedra en el cuello y se lancen al corazón de la mar. Eso es lo que le espera, ladrones. Esa es la noticia de hoy, que Dios no se ha olvidado de la obra de su Hijo, ni por qué se fue, ni por qué vino. Jehová lo tiene muy presente. ¿Acaso te digo, cuando se te muere un hijo o una hija que se te va, pasan 30 años? Te pregunto, ¿tú lo olvidas? No, el dolor está latente, el dolor de Dios está y estuvo latente por la obra de su Hijo, y no va a dejar que ningún sucio, que ningún asqueroso, que ningún ladrón racista, que ningún vendedor de libros, que ningún obispo traicionero, reaccionario, que ningún obispo que lo único que puede defender es un nacionalismo rancio, porque no tiene espiritualidad ni poder de Dios, porque no es conocido en el cielo, porque a la gente aquí en la tierra lo vomita de verlo, lo vomita de verlo. ¿Qué esperanza hay con que una iglesia se deje dirigir y se meta bajo este manto asqueroso de estos políticos rastreros que dirigen supuestamente la fe aquí en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut? A mí no me dirigen. A mí, lamentablemente, ustedes no me dirigen. Y cada vez que tengo, esta mañana que tuvimos la sección de oración tempranito, cada vez que pasamos por esa sección me doy cuenta que los necesito, pero bien lejos de mí. Me doy cuenta que su área de contaminación y de influjo no es para un alma que se quiera salvar. No es para una persona que quiera respirar el bienestar, la voluntad, la benignidad de un Cristo vivo. No, cada vez que me acerco más a Dios me doy cuenta de lo lejos y lo necesario que es para mi alma que ustedes estén del otro lado. Yo estoy y me sitúo en Batábara, en el territorio de la margen occidental del río Jordán, donde Juan predicaba una palabra entre moscas, mosquitos, langosta, pantano, lodo, soledad, pero comunión con el Dios vivo. No, yo no puedo soportar el estar en silencio ante esta transgresión a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el precio de su sangre inmaculada que se derramó por todos nosotros ha sido cambiado por idolatrar, soportar a estos delincuentes religiosos que los atrasan, lo esclavizan, los usan, lo atan con demonios de mentiras y apostasía.
tienen que trabajar para ayudar a libertar la iglesia, dice Jehová. Tienen que trabajar en este internet, en la radio y en la televisión, Lorena Núñez Medina, para tratar de libertar la iglesia de estos lobos. Alguien tiene que hablar, alguien tiene que pararse, alguien tiene que entregarlo todo para que la gente sepa en radio y en televisión que estos pastores, que estos ladrones, que estos mentirosos no representan el evangelio de Jesucristo. Están hundidos, están hundiendo la iglesia en fornicación e idolatría. No ayudan a la iglesia en nada. La comercialización de la fe es la muestra que nos enseña de qué están llenos los corazones de estos apóstatas. La fornicación contra la obra de Jesucristo, que cada día se exacerba más. Que Dios cubra para que nunca nos callen, dice Lorena Núñez Medina. Pastores que siembran una mala impresión en la comercialización de la fe y la comercialización del evangelio. La desaparición de los dones del Espíritu de la iglesia de hoy hace que todo eso, la antigua que tú has mencionado, dice la hermana, sea acepto, se esté aceptando en la iglesia, se esté solapando, inclusive se esté promoviendo. Lo digo y lo voy a contar con todo respeto. Conozco una persona que está pasando por un mal momento. Me duele mucho. Y lo grande del caso es que en este momento de desesperación, los que le han hecho la guerra son sus pastores. A la gente que él sirvió, a la gente que él se brindó, a la gente que le dio todo, han sido sus peores enemigos en este momento en el que él necesita ayuda y necesita entendimiento y necesita consuelo. En este momento donde ver un hombre llorando a ti te parte el corazón, pero sus lágrimas no eran por lo que le está pasando, sino que él me confesó, la antigua, lo que más me duele es que la gente en la cual yo puse mi confianza y mi amor por tanto tiempo, hoy se han convertido en mis peores enemigos, porque ya yo no le convengo, ya yo no le doy beneficios económicos, ya yo no tengo la misma fortuna con la que llegué. Y muestra de esto es que cuando yo hago este programa, Dios mismo me provee estas situaciones y Dios mismo me provee esta experiencia para que yo se la comunique a mi gente. Por eso les digo, por favor, compartan el programa, compártalo, no se quede con los brazos cruzados, no sea parte de este mercantilismo demoníaco, mentiroso, de este mercantilismo sucio que proyectan estos. Ayer dijo uno de ellos en la radio, vamos a tener un maratón exitoso, queremos que usted nos ayude a subir la cantidad por la cual este otoño estamos pidiendo $2 millones. Lo que no piden es por los inmigrantes que están llegando sin trabajo. Lo que no piden es por las madres solteras. Lo que no piden es por los pastores que las iglesias se la quitaron porque las pastoras cuando ellos murieron con el COVID no pudieron pagar y la desahuciaron. Lo que no piden es por los taxistas de esta ciudad que están hundidos en deudas por esos carros y esos seguros que son exorbitantes. Lo que no piden es por los niños. No hay una ciudad en el mundo que tenga más niños autistas que Nueva York. Pero te lo van a decir ellos,
¿Qué diablo le importa a ellos que en la ciudad de Nueva York tengamos tantos niños autistas? Mi hijo tenía, escucha esto, Iglesia de Dios Pentecostal, pastor. Mi hijo tenía como 7 años. La madre lo dejó en la escuela aquí. Y cuando él llegó en la tarde noche, yo llegaba del trabajo. Y él me dijo en la cama, papá, ¿te puedo preguntar algo? Le dije, sí, mi hijo. Papá, ¿por qué? Why do you have so many niños, demasiados niños autistas? Usted sabe su inglés, es su lengua natural, él nació aquí. Y yo me puse a pensar y yo no tenía la respuesta. Le dije, mi hijo, ¿por qué? Y yo le dije, ¿por qué tú me preguntas eso? Papá, porque hoy hicieron una sección de niños, juntándolo con nosotros los niños normales. Y me dio pena, papá, tanto de ellos que son autistas. Eso no es malo, papá. Lo único que ellos no piensan igual, se enojan mucho, lloran mucho. Y yo no pude dormir. Porque en ese tiempo me levanté a la biblioteca en la madrugada, en la mañanita, y me fui a investigar el fenómeno del autismo. Yo trabajaba a las 4 de la mañana por 20 años, viajando casi 60 kilómetros para llegar a esa emisora. 20 años, sin quejarme y sin que nadie lo hiciera por mí. Yo lo hice, para el récord de Jehová. ¿Y sabe qué? Encontré que el autismo está relacionado a la forma de cómo vive la ciudad. Encontré que el autismo lo puede producir un padre con exceso de droga en la sangre. Lo encontré que el autismo puede venir ya congénito en una madre que tenga un alto nivel de estrés. Encontré en el libro que los especialistas decían que el autismo es un descenso en la cronomosía del espermatozoide y que se llena más de otras contaminantes de la congenia que del mismo semen que produce en el óvulo y fertiliza. Un estudio científico increíble. Pero yo le pregunté a Dios. Entonces ahí aprendí a conocer más los niños con autismo, a quererlos más en la calle, a saludarlos más, a entenderlos más. Pero también como ministro aprendí a amar a sus padres, a amar el esfuerzo que hacen en vez de criticarlos, a darle una mano como pastor, como hombre de Dios, cuando en mi iglesia alguien con un niño con autismo me necesite. ¿Y usted cree que estos mercantileros, estos ladrones, no son tocados por Dios para prepararse en nada de eso? Porque el mismo Hegel, el gran escritor inglés, dijo, el uso del razonamiento y la presentación de actos de fe depende mucho del sentimiento con el que el hombre llamado por Dios presente su liturgia. Si tu liturgia ladrón es presentada por los maratones, si tu liturgia ladrón es presentada por vender libros, si tu liturgia ladrón es presentada por llevar esos fornicarios a Israel vendiéndole pasaje, si tu liturgia ladrón es presentada para venderle mascarillas del COVID que supuestamente salvan, si tu liturgia ladrón es para hacerle pactos a esa pobre gente infelices que no tienen control y que apoyan ese mercantilismo, entonces eso es lo que tú vas a respirar y eso es lo que respiras. Ahí yo te dejo ver y me muestro contigo de corazón el por qué yo he entendido la obra a la que Dios me ha llamado. La congenia que existe entre lo vital, lo que yo puedo hacer, lo que tiene vida, lo que se mueve, lo que me está dando la oportunidad de realizar esto. Alguien me decía, si vas a limpiar el evangelio, tienes que buscarte un mapo grande y una escoba grande, porque aquí hay mucha basura. Aquí hay mucha basura. Y yo le contesté, no, hermano, esa no es la misión mía. Yo estoy comunicando para que los que tienen los mapos grandes y los que tienen las escobas grandes vengan y se unan, y no yo solo, sino entre muchos los cuales Dios ayudará, proyectará y soportará, porque si hay algo de lo que Jehová está cansado, es de estos ladrones,
de estos prevaricadores, de estos fornicarios, de estos mentirosos, de estos sucios que hasta racismo le han metido al evangelio y ahora los rellenan con política. Son instituciones que, como yo le dije a ustedes, no son ministerios, son letriterios, letrinas políticas con disfraz de ministerios. Pastores que siembran una mala impresión en la desesperación por los dólares. Y la muestra más deseosa de unos chavitos, unos dólares, que de la misma espiritualidad que están supuestos a proyectar, llenos de avaricia que muestran como escudo de Dios, avaricia que muestran, mire hasta dónde llegan, como escudo de Dios, utilizando los trapos sucios de la fe que ocultan para moverse en esta sociedad. Y todo esto es por beneficio personal de estos charlatanes. ¿Quiénes colaboran con ellos? Los que no desean trabajar. Antes no predicaban esperando que otro predicara. Antes no daban tratado porque no querían estar en las esquinas. Antes no preparaban el bosquejo porque el pastor lo hacía. Antes no regalaban la comida en la iglesia porque están trabajando y no tienen tiempo. Antes no manejaban la guagua porque dicen yo no tengo lugar ni para el carro mío. Antes no colaboraban en la música en la iglesia porque dicen no soy músico. Antes no predicaban porque dicen yo no soy pastor, soy solamente miembro. Entonces, en vez de llamarle hombres y mujeres de Dios, son un cero a la izquierda en la iglesia. Pero ¿cómo van a salir de eso si no lo toman en cuenta, si no lo preparan, si no lo educan, si no lo buscan? Mire, si hay algo que me hace salir rápido a mí de una iglesia, es cuando yo veo que para ellos yo soy infuncional. Es que no me toman en cuenta. Es que no les interesa. Entonces, ¿qué hago yo ahí como un monigote sentado? Esperando que el talento, mis años, lo que Dios me dio se pierda. No, es que tú no eres del grupo de nosotros, es que aquí tú no vas a predicar, aquí tú no vas a crecer, aquí tú no tienes derecho a hablar, aquí tú no opinas, aquí no te tomamos en cuenta simplemente. Entonces, ¿sabes qué yo hago? Que le digo a Dios, muéveme a donde la viña me necesite, donde haya terreno y herramientas para yo sembrar esta fe en otros corazones. Eso es muy corto. Se muere la gente en esa iglesia. Así es, hermano mío. Así es. Entonces, como no tienen actividad, como no tienen profusión, como no tienen interés en que los demás se destaquen y se desarrollen, el único objetivo después del cero, de la nulidad en la iglesia. Aquí usted no sabe cuál es la posición que están ofreciendo a la gente estos pastores de la prosperidad, obispos corruptos y estos charlatanes llamados evangelistas de hoy. ¿Usted sabe cuál es la única posición gratis que ellos están ofreciendo? La de idólatras. Y como no hay nada más, eso es lo que están agarrando, eso es lo que la iglesia está agarrando. Mucha idolatría para estos inservibles. Cuando me refiero a inservibles no lo digo humanamente, perdóneme, lo digo en lo espiritual, inservibles para el proyecto de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque han puesto su carne, han puesto su olor, han puesto su inteligencia, han puesto su estilo, han puesto su estatus, han puesto todo lo que ellos consideran es valioso y han sacado el proyecto de Jesucristo de su camino. Por eso son inservibles para la obra de Jesús. Cuando usted se hace parte de lo que es esto llamado el mercantilismo religioso, la comercialización de la fe, cuando usted no le da share, cuando usted no lo comparte, cuando usted no le dice a los hermanos en la iglesia, o por lo menos a los conscientes, mira, hay un señor ahí llamado César la Antigua en la internet, escúchalo. Él no está pidiendo
Él no pide, él no quiere ofrenda, él no está en ese movimiento. Él está entregando por fe lo que Dios le dio a él. Y César el Antiguo está diciendo que hay muchas cosas en los púlpitos que la gente las sabe, pero se quedan en silencio, tienen miedo a comentarla, no tienen capacidad de reacción, están impávidos. No son guerreros reales de la fe que le diga: ya obispo, ya evangelista corrupto, ya mujer llena de cirugía y llena de silicona, mentirosa, negociante, bruja en los altares, vendiéndome congresitos y apilando gente, apilando nosocomistas, idiotas, para manifestar su gloria a través de la fe, no para manifestar la gloria de Dios, manifestar la gloria de ellos con lo que levantan en esos congresos, con lo que venden, con lo que tumban. Mire, no se ha acabado el servicio y desaparecen con los candungos a contar los cuartos para repartírselo. Visto por estos ojos muchas y muchas veces. ¿Y dónde están? No, ellos dijeron que hagan una oración y despidan. Ya lo que les interesaba, ya lo recogieron. Yo fui a Puerto Rico y fui a un lugar, llevaba una ofrenda, no se la di, hablaba mucho por el Facebook, pero nada era cierto. Ay, qué bueno que Dios te permitió descubrirlo, qué bueno. Y yo le he dicho a la gente, Mildred Sosa, Dios te bendiga, yo le he dicho a la gente, pastor, mire, llegué y ni salió. Claro que no va a salir. Yo le he dicho a la gente, ya basta de cooperar con estos bandidos. Llévale ese dinerito a un familiar tuyo. Llévalo a una comunidad. Llévalo a un lugar. Yo quisiera saber el nombre. Pero yo sé que anoche a las 3 de la mañana, después de la oración, yo me fui en el internet a una televisión esta televisión, Julia Hernández, Dios te bendiga. Esta televisión era de Pakistán. Entonces, en la televisión de Pakistán, claro, con traducción al inglés, dijo un presentador, ya serían las 10 de la mañana allá, que un chef americano muy famoso, primera vez que yo lo veo, pero dicen que es un hombre famoso, rico, se trasladó a Pakistán. Llevó como 200 galones de aceite, llevó 50 sacos de arroz, llevó camarones de frisado. ¿Y sabe qué hizo? La primera paella para los niños de Pakistán. Y llevaron como 2.000, 3.000 niños. Preparó una paella gigante, preparó unos galones de leche y le hizo un jugo tremendo con naranja, con mucho hielo. Y los niños hicieron fila. Pero ¿qué fue lo que me gustó de la obra de este hombre? Que él decía, cuando lo entrevistaron, el chef, cuando le dio la comida, más de 100 hombres repartían aquella paella a los niños. Eran como 20.000 niños, aquellos vasos de jugo. Los niños le daban un beso por cada vez que él les servía un plato. Y tenía la cara rojita el chef de tantos besos. Y entonces yo me quedo mirando al chef y cuando le dieron el micrófono, la palabra que dijo el chef, I left everything behind, lo he dejado todo. Y le preguntan ¿por qué? Y dijo, porque entendí que en cada uno de estos besitos en mi rostro y cada uno de estos platos de comida y cada vaso de leche a estos niños me está dando la oportunidad de entender qué poco yo he hecho por el ser humano. Qué poco yo he hecho por el universo. Y yo pensaba, imagínese usted estos ladrones, 49 años, sin darle un plato de comida a nadie, pidiendo de que para un transmisor y una antena, esa mentira diabólica, esa asquerosidad, esa basura. Imagínese que nunca le han dado una camisa, unos tenis a un desamparado. Imagínese que cuando el mundo más necesita
de nosotros los creyentes le damos la espalda pidiendo, colectando dinero, comprando carros, haciendo piscina, mandando a mi mujer a cirugía donde un vagabundo, donde un fornicario cirujano para que le ponga tetas y nalgas plásticas para yo sentir que tengo un mujerón como pastor y presentarme en los altares con esa melcocha y esa amalgama de nalgas y tetas plásticas y la gente burlándose de él por detrás. La gente, ¿pero qué es esto, Padre mío? Y esto es pastor, y esto es pastora. Porque no tienen temor de Dios. Estos delincuentes, ahí se ve en lo que andan. Tú dices en lo que tú andas cuando la gente te describes. Te describe la persona cuando te mira. Y no te lo dice en la cara porque le da vergüenza decirte que es ridículo. ¡Qué ridículo! Son solo apariencias. Apariencias, dice la sierva. Y mira, cuando yo vi ese chef anoche, yo dije, wow, Señor, Señor, qué oportunidad tiene él, porque él tiene el dinero y él tiene la fama. Y él vuela en avión privado, pero no a llevar conciertos, no a presentar encuentro, como dicen ellos, o congreso, no a vender CD, no a vender libros, no a buscar cuarto en el país, a vomitar los altares, estos asquerosos, estos sucios. No, él va a crear una paella gigante. Y después habló anoche y dijo que le iba a hacer una reunión con los chefs de Pakistán, de todos los restaurantes, porque quería enseñarle a preparar un pan vegetal donde nunca falte el pan en Pakistán y donde ellos puedan prepararlo para ellos y para su familia. ¿Usted cree que Dios no me estuvo hablando? ¿Usted cree que no es Dios que quería que yo mirara eso? ¿Usted cree que Dios me da la oportunidad de ver esa cosa y no reflexionar como ministro? No reflexionar como esposo, como hombre de Dios, como ente comunitario. ¿Y tú sabes cómo le puso el nombre? Él le puso un nombre en Pakistán. Él le puso un nombre. Se llamaba God Paellas, la paella de Dios. La paella de Dios. Y eso fue una celebración tan linda que yo quedé impregnado. Pero 49 años estos ladrones manipulando, abusando, robándole al pueblo de Dios. Usted nunca la cara, ni la cara se la ha visto, a menos que no sea para un concierto donde ellos van y se aseguran que cuando los candungos lo llene la gente de la ofrenda en el United Palace o en cualquier lugar de estos grandes, ellos van todos. Aquí están los miembros de la Junta de Lastradores, de rastrero, de ladrones, pero es para asegurarse que nadie le ponga la mano a esos candungos. Y ya tienen los mediocres que lo van a colectar y lo van a recoger. Y cuando estén todos llenos, que hay 100,000, 80,000 dólares, la gente echa 100, 200,000 dólares. Hay quienes llevan 700, di que por promesa, y salen esa noche de ahí pagando rápidamente con el que los lleva allá al lugar y ahí se reúnen. Y cuando hay 100,000, 70,000 dólares, repartirse son 11 o 12 de esos cerdos en la sala a repartirse papeleta de 100 por papeleta de 100. Cada uno de ellos sale después de un concierto hasta con 9,000 y 10,000 dólares personalmente. Porque ese dinero no entra con cheque, ese dinero no entra certificado, ese dinero entra cash en esos congresos y esos conciertos. Y eso no hay que darle cuenta a nadie. Eso, como decían ellos, es de nosotros. Entonces, ¿puedo yo quedarme callado ante este fenómeno de mercantilidad? El tema de hoy ha sido la mercantilidad, lo mercantil que se ha convertido el Evangelio, que ellos han tratado de proyectar, porque el Evangelio de Jesucristo es santo, es el mismo, no cambia. Son ellos. Es muy bueno toda esa información, pues la palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mildred M. Sosa, así es, hija. Que Dios te bendiga mucho. Pero cuando no lo damos a compartir, otra persona no lo puede ver. Compártelo, Mildred. Compártelo para que bendigamos a otros, para que otros se sumen, para que otros nos ayuden a orar.
Aquí no estamos pidiendo ofrenda, aquí estamos hablando la verdad, aquí le estamos diciendo al pueblo, hay una voz de trompeta y auxilio, hay un hombre que estuvo en el corazón de ellos, un hombre que se arrepintió, que le pidió perdón a Dios, un hombre que necesita ver que el pueblo de Dios cambie en su actitud, porque como ellos lo dirigen, si no despiertan, muchos no verán la cara de Cristo, no verán lo que Dios le ha prometido. No nos podemos hacer cómplice de que la vecina meta a un bandido mientras el vecino trabaja. No nos podemos hacer cómplice del que se roba un motor y le cambia la matrícula en el patio de mi abuela. No nos podemos hacer cómplice del que va y comete un robo y lo trae para que nos lo comamos todos felices en la casa. No nos podemos hacer cómplices. La Biblia define esto mejor. La Biblia nos dice, no participen en pecados ajenos, no participen en los pecados de estos mafiosos, de estos mentirosos, de estos lacrosos. Y si usted se dio cuenta ya de que son inservibles para la causa de Cristo, no porque César la Antigua se lo diga, sino porque está ante sus ojos. Yo lo he compartido varias veces en mi página personal y en el grupo del Ministerio Vida y Amor y Paz en Facebook. Que Dios te bendiga, Mildred. No podemos ser nosotros, gracias de verdad, pastor. No podemos nosotros ser cómplices. Usted no se ha dado cuenta cuando una persona te pasa por el lado con un olor rico, un perfume rico. Yo he visto gente que hasta se ha motivado. ¡Ey! Un momento. Señora, caballero, ¿me puede decir el nombre de ese perfume? Y la persona decentemente, sí, es un Cartier o un Yves Saint Laurent. O te puedo decir, es un Donatello, perfume de categoría. Pero cuando tú le pasas a alguien por el lado con un mal olor, con una repugnancia, la gente le dañas el día. Qué pena que muchos de ellos, en vez de que la gente se devuelva para preguntarle qué perfume usan, quién es el Dios que ellos adoran, a qué Dios predican, a quién representan, lo que la gente dice, ¿y quién será ese perro asqueroso, corrupto? Visto y escuchado por estos ojos. Visto y escuchado por estos ojos. No, la gente no se devuelve para preguntarle, wow, qué hálito más lindo, qué olor más bello, qué profundización. No. La gente se devuelve o los mira. Y en muchos lugares donde están llegando, hay gente que ya no le come la historia. Hay gente que lo ve de lejos y dice, estos son unos ladrones, explotadores, mentirosos. Estos son unos corruptos políticos sucios. Estos son unos acaparadores de dinero que vienen al país a explotar a los pobres, que quieren ir a Chile allá a recoger, que quieren ir a Colombia a recoger, que quieren ir a República Dominicana a vomitar los púlpitos y los altares, estos fornicarios viejos, ladrones, inservibles para la obra de fe, mercantileros de la religión. Por eso, utilizando estas sucias estrategias, se quieren arropar con los títulos para que nosotros nos quedemos callados. Y nosotros no podemos ser cómplices de esta arrabalización del evangelio de hoy. Cristo es un rey. Cristo es un rey y no puede seguir siendo predicado como un mendigo. Cristo liberta y no puede seguir siendo predicado como que apresa. Cristo no es economía ni interés. Cristo no puede seguir predicado si no es como espiritualidad. Cristo no puede seguir en la boca de estos sucios, fornicarios, profanos, deudores hasta del mismo Dios. Cristo tiene que ser predicado por hombres y mujeres convencidas de qué obra están llevando a cabo. Cristo no puede estar siendo ensuciado por personas desconsiderablemente tan poco participativas en la sociedad donde le ha tocado vivir, simplemente aparecen cuando ven los beneficios. Cristo no puede estar siendo mezclado
con sucios políticos y con sus sucias posiciones en la tierra que van en contra del mismo espíritu de cristiandad que nosotros tenemos que promover, pero somos tan enajenados mentales, pero somos tan olvidadizos, pero somos tan usuables que nos ponemos al servicio de estos rastreros, de estos ladrones y de estos miseriosos, de estos, en pocas palabras, miserables. Fortalézcase en el Señor, amado hermano. Dios sigue estando en control. Dios continúe bendiciéndole grandemente, ministro de Dios. Amén, hija. Amén, Mildred. Te quiero mucho y gracias por todo. El tema de hoy que he compartido con ustedes es: no podemos ser partícipe de este mercantilismo religioso, de esta comercialización del evangelio de hoy, pero no por gente buena, sino por estos ladrones tóxicos, sucios, que hablan supuestamente, y mire cómo se identifican, dizque, según ellos, como promotores, defensores y representantes del pentecostalismo. Supuestamente ellos son quienes dirigen y representan el pentecostalismo en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Recuerde, un observador dijo, cuando comenzamos a comprar pantalones rotos por todos los lados y lo hacemos por moda, estamos llamando y arrastrando a nuestro mundo la pobreza, estamos arrastrando a nuestro mundo la miseria, pues era señal en los años 30 de que los esclavos tenían pantalones desgarrados y camisas rotas. Hoy todo el que usa esa moda está llamando, sin ni siquiera darse cuenta, por inconsciencia y por falta de preparación, está llamando a su vida la miseria y el esclavismo. Cuando tú y yo seguimos a gente cuya mentalidad lo único que sabe hacer es no trabajar y pedir, estamos peor que aquellos que con sus pantalones rotos y camisas rotas por moda están clamando, llamando en la vida la miseria, la pobredumbre y sobre todo la esclavitud. Que Dios te bendiga y espero que esta parte contigo haya sido hoy de beneficio. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por compartir con nosotros. Una vez más, Evangelio Limpio, César la Antigua, Nueva York. Compartan este trabajo, por favor. Que Dios los bendiga mucho.